Muchas gracias por seguir con nosotros este martes 15 de octubre aquí en Enlace Informativo, nuestra edición por supuesto en redes sociales y en enlaceinformativo.net. Y bueno, como todos los martes está aquí con nosotros Leti Palazuelos, coach especialista en desarrollo profesional. Leti, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Helios, buenas tardes a todos. Pues continuamos con la entrevista de trabajo. Nada más quiero resaltar mucho que no hablen de sus jefes. Ya hablamos de cómo llegar, ya hablamos de primero buscar dónde está la empresa. No hablen más de sus jefes. Los reclutadores son inteligentes y te llevan a un callejón sin salida. ¿Y por qué saliste? Ya los objetivos de la empresa y los míos no eran los mismos. ¿Pero qué pasó? Cuéntame. ¿Tuviste algún problema con alguien? Entonces, ¿cómo se llama? Te llevan, te motivan para que hables. Sean objetivos, no, nada de nervios, nada. En cambio, pueden irse por otro lado y decir, ya no eran los mismos objetivos de la empresa y los míos, y considero que en esta empresa, por el tipo de vacante, el tipo de empresa a nivel nacional o internacional, según sea el caso, los productos, mis habilidades, puedo colaborar, puedo apoyar a lograr las metas de esta empresa. Y se salieron de ese callejón sin salida. Es muy importante que contesten bien, que lo piensen, no contesten con monosílabas como aquel que decía que podía venderle champú a los calvos y le preguntaban y decían, no, sí, ajá. Pues, o sea, no tienes, pues, no sabes comunicarte efectivamente. Contesten bien, acuérdense, investiguen el nombre de la persona que los va a entrevistar. El nombre puede ser extranjero y tenemos que mencionarlo bien, sin ningún error. La persona que los va a entrevistar es una persona, es un ser humano. Y todas las personas tenemos una empatía, un tipo de hacemos clic o no hacemos clic. Y también sucede eso. Así que no se olviden de observarlo, revisar cómo se mueve, cuáles son, cómo mira, cómo los entrevista, cómo habla, y pueden utilizar las técnicas de reflejo conductual. Si él habla de cierta manera, ustedes rápidamente traten de usar esos tonos, esa forma, para que el entrevistador se sienta identificado con ustedes. Eso es bien importante porque hay ocasiones que contratan y dices, sí hay química, me cayó bien, es que, bueno, pero no tiene esta experiencia, no habla inglés al 100%, pero ¿sabes qué? Me cayó muy bien, parece que es proactivo, me gusta la forma de contestar, la forma de hablar, sí creo que sí va a funcionar. Es bien importante, como en una entrevista que sale Carlos Casuga, hablando de por qué contrató a una persona. Le contestó la persona, ¿qué es lo que sabes hacer? Dijo, hacer caso. ¿Hacer caso? Hacer ¿no? caso. Mira, ellos, amigos, cuando estás trabajando y tú tienes un compromiso de lograr un objetivo y le dices al subalterno, necesito que me des este proyecto con este tipo de letra, así, con estas especificaciones claras y precisas, y lo necesito para las 2 de la tarde. ¿Y por qué lo quieres con ese tipo de letra? Lo que pasa es que ese es el método para poder escribir un documento. ¿Cuál es ese método? Y sabes que yo no lo sé usar. No sé si la máquina sirva. Mejor pídeselo a fulano. Sí. El problema de las organizaciones, y lo vamos a ver más adelante en los temas de crecimiento laboral, es que las personas, los subordinados, los colaboradores no hacen caso. Creo que es mejor así. Entonces, en esa entrevista, Carlos Casuga dijo, ¿qué sabes hacer? Hacer caso. Punto. Contratado. Se los digo, he tenido
en muchas ocasiones he tenido gente a mi cargo y ha sido muy complicado tenerle que explicar a cada uno por qué das una instrucción. Es muy complicado. Había una empresa en la que cada vez que había el cierre de año, era un corredero, un mundo de horas extras, angustias, llantos, desesperación, y no estoy exagerando. Era entregar el informe a Hacienda. Primer año, segundo año, tercer año, hasta que dije, a ver, espérame tantito. Todos los años van a ser así. Y cambié toda la metodología. Hice un cambio profundo. Y dije, ahora se van a hacer las cosas de esta manera. Pero si antes hacíamos, antes como antes y ahora como ahora. Claro. Antes como antes. Y lo fuimos afinando y lo fuimos afinando, a pesar de que a las personas no querían participar en el cambio. A pesar de todo lo hice. Con apoyo de unos y sin el apoyo de otros, lo hicimos. Al paso de los años, yo ni me acordaba cuándo se hacía el informe a Hacienda. Simplemente me decían, ya se hizo el informe a Hacienda, licenciada. Perfecto. Había un método para seguir todo el año y así, estar presentando cada año lo que se tenía que presentar. Entonces, todos estos temas los vamos a ver más adelante. Ahorita estamos con la entrevista de trabajo. Okay. Las entrevistas pueden ser telefónicas. Telefónica es que te llaman, es muy común, lo usan muy comúnmente para vacantes de mandos medios y o vendedores. Así saben qué tipo de voz tienen, cómo contestan, la entonación, si la voz es vendedora o no. Es muy común que los usen, sobre todo empresas que no son de la localidad. Aquí se usa mucho citarlos y lo cita cualquier persona, pero una entrevista de trabajo telefónica también es muy común. Mi hijo él trabaja en Estados Unidos y es muy frecuente que me diga, es que ya me entrevistaron 2 veces. ¿Y cómo? Por teléfono. ¿Por teléfono o por videoconferencia? Videoconferencia, una entrevista virtual, evita que la empresa corra gastos si no es de aquí, da una primera impresión, aun cuando no sea en persona. El entrevistado lo pueden percibir en una entrevista virtual. Ojo, si van se programan para una entrevista virtual, hagan de cuenta que están en la oficina. Hagan de cuenta que no salga la estufa o el tanque de gas. No. Por favor, que no salga un cuadro ahí mal puesto. Busquen un espacio donde no haya nada o un escritorio muy formal si lo tienen en su casa, pero nada. Y ustedes perfectamente vestidos como si fueran a la entrevista en persona. Eso es muy, muy importante. La imagen debe ser impecable. Otro tipo de entrevista que a la gente la pone nerviosa es la entrevista de panel. ¿De qué, perdón? La de panel. 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 Ah, caray. La de panel es que te entreviste en panel. Perdón. 3 personas. Ajá. En esa va el jefe inmediato, regularmente el de recursos humanos y algún otro directivo. Es rápida para las empresas porque en una sola ocasión miden, analizan y evalúan toda la forma el carácter, la actitud, la imagen, la forma de saludar, la comunicación, la apariencia personal en una sola. Al entrevistado lo puede poner muy nervioso. Se utiliza mucho para puestos de responsabilidad, a efecto de saber si las personas actúan igual bajo presión. Porque eso de ver 3 personas que te van a entrevistar es fuerte. Sí. Y si va a ser un puesto de responsabilidad, yo lo usaba como primer medida. La primera entrevista va a ser 3 personas, a efecto de medir sus emociones. La entrevista objetiva es aquella que hace su futuro jefe. Únicamente lo entrevista a él y ahí es habilidades, logros, superación de retos, cómo responden ante un problema. Si no se los preguntan, ustedes díganlo.
tuvimos una ocasión, en otra ocasión resolvimos de esta manera, etcétera. Cuando te entrevista tu jefe inmediato, es cuando debes de ser más amplio tu comentario sobre tus destrezas, porque a él es al que le interesan. ¿Ok? Regularmente es el tipo de entrevistas que se usa. Sí. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención, sobre todo, por ejemplo, ahorita que hablas del tema de la videoconferencia, el tema de la entrevista de panel, a veces me llama la atención porque he visto, bueno, o he escuchado casos de gente que se pone muy nerviosa, pero en el caso de la videoconferencia, como bien dices, te analizan como si estuvieras en la oficina, pero vaya, yo creo que hasta un detalle como el saber conectarte a una videoconferencia es básico, sí, ¿no? Porque van a decir, si sabes conectar a una videoconferencia ya tienes una habilidad que requerimos. O sea, el tema de las entrevistas de panel es como si estuvieras en un examen profesional, un examen de grado. Sí. Tienes que verlo así, porque al fin y al cabo, pues te van a evaluar todo. Obviamente quizás de su perspectiva, ¿no? El personal de recursos humanos tiene una perspectiva, tu jefe inmediato otra perspectiva, no sé si el de finanzas o el otro que te esté evaluando también desde su perspectiva, pero va a ser una respuesta integral. Sí. Y la persona que elijan bajo esa entrevista que cumple al 100% lo que están buscando. Es tremendo para, ¿no?, el entrevistado. Sí. Para el entrevistado. Es tremendo. Yo he mirado cómo se cae la cara. He visto situaciones en que las personas no pueden hablar. Simplemente no pueden hablar. Entonces dices, me dijiste que eras muy hábil con la comunicación, te presentaste de otra manera y no es así. Entonces, prepárense muy bien, asistan a mis talleres, recuerden que yo les puedo dar capacitación personalizada y les aseguro que nada los va a poner nerviosos. Así sea un grupo de directivos, ustedes van a ir perfectamente alineados porque esto que hacemos está basado en metodología, no es una ocurrencia, ni tampoco está basado en mi experiencia y la de mis compañeros, que es mucha, pero elaboramos una metodología a efecto que la persona lo pueda utilizar y si a todas las personas se les capacita de la misma manera. Y si no tienen las habilidades, hacemos que las tengan. Punto. Excelente. Muy bien, pues bueno, en este caso, Leti, si alguien tiene alguna duda respecto a cómo participar en tus cursos, información sobre tus cursos, talleres, ¿dónde pueden dirigirse? Leti Palazuelos, coach en desarrollo profesional, y con mucho gusto los voy a atender. Excelente, muy interesante. La próxima semana ya hablaremos de la etapa final de la entrevista, ¿no? Ya te contrataron. Ajá. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora viene el crecimiento laboral, que es como se llama este documento. Así es, pues bueno, hay que estar muy atentos de las colaboraciones de Leti, participar, ¿por qué no?, en sus cursos, talleres, porque imagínense, ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, ya yo creo que van 8 o 10 colaboraciones y vamos apenas en la entrevista de trabajo. Apenas en la entrevista. Y es algo de verdad sumamente importante, entonces acérquese, comuníquese, busque información, participe si usted quiere alcanzar el éxito en la búsqueda de empleo y no solamente en eso, sino un crecimiento profesional integral. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Leti. Nos vemos la próxima semana. A todos. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Enlace Informativo.